A mí me gustaría hablar de una fuerza, de un poder que está en muchos y que en otros ha de ser despertado, que es el poder y la fuerza de la indignación. De la indignación. A mí me gustaría hablarte de Saulo de Tarso. Tal vez digas, ¿quién es Saulo? No tengo ni idea. Bueno, así es también como es conocido Pablo, el apóstol Pablo. Un gran apóstol, un gran ganador de almas. Él era, en su vida antigua, muy religioso. Él era un activista de la religión. Era fariseo. Y era un hombre que llegó a perseguir a la iglesia porque él tenía una gran indignación en contra de la iglesia. Todo esto cambió, obviamente, cuando un día, él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Dice en Hechos de los Apóstoles 9 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él era un hombre fanático y muy indignado. Su indignación obviamente estaba inclinada para el mal, pero era una fuerza que él tenía. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él no lo conocía. Él perseguía a Jesús sin conocerle, como mucha gente que habla mal de las cosas de Dios, que tiene reacciones violentas, agresivas. Claro, porque no lo conocen, no han tenido un encuentro con Él. Espero que tú tampoco tengas estas reacciones, que no seas esa persona agresiva, intolerante, iracunda. Y Jesús le respondió porque él preguntó: ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él tuvo un encuentro con el Salvador. En aquel momento, él fue libre de esas amenazas que él llevaba. Respiraba amenazas y muerte. Él invadía los lugares de culto y asolaba la iglesia e iba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podríamos afirmar hasta que él era una persona atormentada por espíritus malignos. Su fanatismo lo cegaba y el mal así lo usaba. Pero él era un hombre que tenía una fuerza, la indignación, solo que tenía que ponerla al servicio del reino de Dios. En tu vida puede que hayan habido muchas cosas de las que tú no te sientas muy orgulloso, muy feliz. Tú dices: es que he cometido tantos fallos, tantos errores, que tengo hasta vergüenza. Me siento hasta avergonzado. Es verdad, puede que hayas cometido muchos fallos, muchos errores. Pero si tú antes eras una persona luchadora, si antes eras una persona que te indignabas en contra de aquello que tú creías que era incorrecto, si eras una persona decidida, valiente, ahora que crees en Dios, esas virtudes, esa fuerza que tú tenías antaño, lo que tienes que hacer es colocarlas al servicio de Dios. Porque Dios quiere utilizar tu fuerza. Como Dios le dijo a Gedeón: ve en esa tu fuerza.
Dios quiere utilizar ese coraje que hay en ti, como lo usó con Moisés. Moisés era un hombre también que cuando vio un acto de injusticia, de maldad, que un egipcio maltrataba a un hebreo, él quiso defenderlo y acabó matando al egipcio. Claro, aquello estuvo mal, Dios no quería eso, pero él tenía que aprender a redirigir de la forma correcta su indignación para que Dios pudiese hacer cosas magníficas. Paulo, o Saulo de Tarso, él se convirtió, dejó el activismo, el fanatismo, aceptó a Jesús como Señor y Salvador, se convirtió, se bautizó en las aguas. Y aquel que antes asolaba las iglesias y arrastraba a hombres y a mujeres a las cárceles, a las prisiones, ahora él estaba dando su vida para salvar a aquellos que estaban perdidos y que pudieran conocer al mismo Jesús que se le apareció camino a Damasco. Jesús quiere salvarte. Él quiere hacer una obra magnífica, como hemos escuchado con tantos y tantos casos y tantos testimonios que hemos compartido. En el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice en el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, capital de Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era la cuna de la sabiduría. Los grandes filósofos venían de allí, grandísimos pensadores, artistas, escultores, arquitectos. Y él se enardecía que a pesar de ser inteligentes para unas cosas, ellos no lo eran en cuanto a la fe, porque estaban entregados a los dioses del Olimpo, hechos por manos de hombres. Sí, esculturas magníficas, hechas por grandísimos escultores, pero que tenían ojos que no veían, boca que no hablaban, oídos que no escuchaban y manos que no salvaban. Entonces la indignación que antes tenía cuando no conocía al Salvador y que le hacía cometer errores, fallos, ahora la ponía al servicio de Dios y Dios lo estaba usando para ayudar a aquellos que estaban perdidos en la idolatría. De hecho, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que era el tribunal supremo de los griegos, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Entonces Él comenzó con indignación, con ahínco, anunciándoles las buenas nuevas, queriendo salvarlos. Y realmente tuvo un gran impacto en aquellos que creyeron, porque Pablo conservó aquel ímpetu, aquella fuerza, aquella indignación de su vida antigua, pero ahora colocándola al servicio del reino de Dios. ¿Cómo eres tú ante lo que es incorrecto? Ante las injusticias y maldades de la vida. ¿Cómo reaccionas ante los problemas del día a día? ¿Eres de los que se resigna? ¿Eres de los que se hunde con la depresión, con la ansiedad? ¿Eres de los que tira la toalla? ¿O eres un luchador nato? De aquellos que, aunque sufra, aunque padezca, se levante y dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Dios quiere utilizar esa tu fe y quiere manifestarse grande y poderoso para darte la victoria en medio de los problemas. En este domingo a las 10 de la mañana estaremos presentándonos ante el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. Nos presentaremos delante del trono de gracia y ¿sabes qué? Estaremos orando para que no sea para ti un Dios no conocido, sino sea tu Dios, tu Señor Jesucristo, que vino a este mundo y dio su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y salvar a aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Te invito para que escribas en una hoja de papel tu pedido, aquello que tú consideras que, Señor, necesito ayuda, socorro, porque en un acto de fe y de devoción te presentarás ante el Todopoderoso por un cambio de vida.